sigamos hablando de los plugins del DAW Cubase en su versión 13. El turno para hoy es para el vocoder, el cual fue reincorporado de nuevo a este caso, a este DAW de Steinberg. Este vocoder podemos utilizarlo para aplicar características sonoras tomadas de una señal a otra. Podemos usarlo para, por ejemplo, pasar una voz por un modulador y un instrumento como una señal portadora, haciendo que el instrumento hable básicamente. Este efecto lo que hace es dividir la señal del modulador en varias bandas de frecuencia. Los atributos de audio de estas bandas de frecuencia pueden usarse para modular la señal portadora. Algo interesante, la señal portadora puede ser una señal externa que utilicemos a través de sidechain, por ejemplo, pero también algo muy interesante es que ya el plugin trae su propio sintetizador polifónico integrado que va a servir como señal portadora, así que viene a ser una herramienta bastante versátil. Miremos un poco a detalle las características que incluye y vamos a probarlo rápidamente. Tenemos inicialmente acá a la izquierda el input, desde el cual claramente establecemos el nivel de entrada global al plugin. Luego tenemos la sección de portadora o carrier, es un sintetizador polifónico con hasta 8 voces y dispone de 2 osciladores de baja frecuencia, 2 LFO como es su abreviación, por cada voz. El sintetizador tiene entonces los siguientes parámetros. Podemos ver por acá algo que se llama Fine Tune, con el cual afinamos los osciladores en valores positivos o negativos de un semitono, en centésimas de semitono, básicamente, como puedes ver allí, hasta 100, mínimo menos 100. Luego tenemos el Noise Mix, o control de ruido de mezcla, con el cual añadimos ruido blanco al audio. Tenemos este Noise Mode, con el cual hacemos que los osciladores modulen el nivel de ruido. Esto le da al ruido pues un sonido estridente realmente. Luego tenemos ese parámetro Drift, con el cual vamos a añadir un poquito de variación de tono aleatoria a los osciladores. Con Glide hacemos que el tono se deslice entre las notas tocadas, utilizando en este caso una señal externa MIDI. El parámetro establece entonces el tiempo que hace falta para que un tono se deslice desde una nota hasta la siguiente. Solo estableces con el Glide. Y con Pride podemos suavizar el tono de los osciladores mediante un filtro de pasabajo. Y este parámetro no va a afectar el generador de ruido blanco. Luego tenemos debajo el LFO Rate, con el cual controlamos la frecuencia del oscilador de baja frecuencia. Tenemos vibrato para añadir claramente vibrato a los osciladores y de tune para cambiar uno de los osciladores en centésimas de semitono. Así de sencillo. Luego tenemos los ajustes MIDI, que lo encontramos por acá. Nos permite elegir el disparador de la señal portadora. Desde acá podemos hacerlo. Entonces el modo fix, como viene por default, puedes verlo aquí el fix, utiliza una nota raíz fija como disparador del sintetizador incorporado. Este modo es el que se carga por default cuando cargamos el plugin en una inserción, por ejemplo como lo tengo en este caso, ya que nos permite escuchar al instante una señal de salida modulada. Para utilizar la capacidad MIDI que integra el plugin, pues tendremos que utilizar el modo external que tenemos acá, ¿ok? Así de sencillo lo cambias. Ahora, este modo external nos permite usar, como te indico, una señal MIDI como disparador del sintetizador que incorpora, pero también podemos utilizar una pista MIDI, una pista de acordes o una señal MIDI enviada por cualquier dispositivo MIDI como un disparador de señal portadora. Así que es bastante versátil la utilidad de esta opción external. Junto a él tenemos el Pitch Bend, damos clic, desplegamos este menú emergente que va de 0 a 12 y desde aquí establecemos el rango hacia arriba o hacia abajo del Pitch Bend en pasos de semitono, como puedes ver. La sección de Filter Bank, que sería esta sección de acá, encontramos la opción que se llama bandas. Vamos desde 2 hasta 24. Con eso establecemos el número de bandas de frecuencia por las que se divide la señal del modulador. Un menor número de bandas pues nos va a proporcionar un sonido más fino y resonante, mientras que si usamos más bandas vamos a lograr que el sonido tenga más cuerpo y sea más inteligible. Entonces tú experimenta con esto, mayor cantidad de bandas o menor cantidad de bandas dependiendo de lo que buscas. Tenemos claramente aquí el visor de frecuencia en donde va a mostrar pues, la señal portadora modulada dividida en bandas, como lo que estamos viendo en este momento cuando cambia acá la sección de bandas. Luego tenemos a la derecha la sección del modulador. El modulador incluye unos parámetros que nos permiten controlar la calidad general del sonido del efecto de vocoder. Entre los parámetros tenemos uno que se llama bandwidth, que sería el ancho de banda. Establecemos exactamente ese parámetro, el ancho de banda de cada frecuencia, que va a afectar el timbre general. Los ajustes de ancho de banda muy estrechos producen un sonido fino parecido a un silbido. Experimenta. Junto a él tenemos ese que se llama MinFreq. Establecemos el límite de frecuencia mínimo y acá estableceríamos el límite de frecuencia máximo. Tenemos luego debajo ese que se llama High True, con el cual podemos establecer la cantidad de frecuencias altas de la señal de entrada original que pasa a la salida del plugin mientras se reproducen las notas. Esto afecta el sonido de las sibilantes, por ejemplo. Luego tenemos el Talk True, con el cual podemos establecer la cantidad
de la señal de entrada original que pasa a la salida del plugin mientras se reproducen las notas. Y con este gap through podemos establecer el nivel de la señal de entrada original que pasa a la salida del plugin cuando no se reproducen notas MIDI. Eso nos permite, por ejemplo, aplicar el efecto de vocoder en una pista de voz solo cuando lo deseemos, ¿ok? Ahora hay que tener presente que este parámetro gap through no estará disponible o no funciona en el modo fix, solamente cuando estemos en el modo external, ¿ok? Debajo tenemos el énfasis, por aquí. Con este cortamos las frecuencias bajas dejando pasar las altas mediante un filtro de paso alto. Junto a él tenemos el locklin, que nos permite definir cómo se reparten las bandas de frecuencia entre las frecuencias mínima y máxima. Si establecemos esto, por ejemplo, a 0%, las bandas se distribuyen por igual en octavas, que se llama una distribución logarítmica. Si la establecemos al 100% totalmente a la derecha, las bandas se distribuyen por igual pero en hertz, que sería una distribución lineal. Eso va a afectar el timbre básico del efecto de vocoder. Y tenemos este envelope speed, con el cual establecemos los tiempos de ataque y liberación de la envolvente del vocoder. Los ajustes bajos pues hacen que la señal del modulador dispare el vocoder instantáneamente. Los ajustes un poco más altos pues aumentan gradualmente los tiempos de ataque y liberación, y lo que va a proporcionarnos pues un efecto más útil. Si lo ajustamos a hold totalmente a la derecha, el modulador se congela y no afecta en absoluto la señal portadora. Y por último tenemos el output, que sería el nivel de señal de salida, así de sencillo. Claramente podemos utilizar preset, que sería un buen punto de partida para muchos. ¿Cómo utilizarlo con una señal interna? Pues déjalo en fix. ¿Cómo utilizarlo con señal externa? Ponlo en external y activa. Arma el plugin para Sidechain y desde acá elige la fuente Sidechain. Así de sencillo. Y en esta revisión voy a utilizar la señal interna para no hacer muy largo esto, y simplemente es mostrarte la versatilidad que te ofrece el plugin. Ya tú experimentarás con el mismo si eres usuario de Cubase. Miremos un poco entonces lo que obtenemos con esta herramienta. Voy a bypassear el plugin. Escuchamos la voz que tengo de referencia, lo activo y escucha por default lo que logramos. Haré ajustes aleatorios y luego probamos preset. Vamos con ello. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right, baby. You got the right stuff, baby. You got the right stuff. You got the right stuff. You got the right stuff, baby. You got the right stuff, baby. Y eso es básicamente, amigos, nuestro vocoder de la gente de Steinberg, incluido en su versión 13 de su DAW estrella Cubase. Puedes probarlo tú mismo si tienes acceso a este DAW tan increíble. Yo con esto cierro, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue, dalo a conocer con un like, comenta el video y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.